Buenas tardes. Bueno, hoy comenzamos un poco más temprano. Tenemos a Javier Pérez Nieto como invitado. Javier. Hola Nico, hola Matías y hola concurrencia. Así que Buenas bueno, tardes, el tema de hoy, pueblos hispánicos, historia de la hispanidad. Matías. Exactamente. Hoy vamos a abarcar qué es la hispanidad, qué es lo que nos ha llevado a ser la hispanidad, qué factores históricos, filosóficos, qué valores hemos ido construidos colectivamente para pertenecer a esta gama de pueblos. Y desde ya para empezar con la hispanidad, no tenemos más remedio que remitirnos a lo que históricamente es nuestra madre patria, que es España. La hispanidad obviamente es muy compleja, es muy rica. De hecho, los primeros hispanos no hablaban nuestro idioma, sino que eran los pueblos íberos, los pueblos vascos. Después han llegado los celtas, los germanos. Y a partir de los romanos podemos decir que en la península ibérica se empieza a hablar algo parecido al idioma español, como lo conocemos. Pero todos esos pueblos que estuvieron antes nos han dejado su huella. Por otra parte, también a partir de la Hispania romana va a haber dos influjos muy importantes de influencia en la conformación de la hispanidad, que es la España visigótica y la España musulmana, propiamente hablando, y después con la reconquista cristiana se termina de dar base a lo que es España como concepto nacional y jurídico, y con la conquista de América a la hispanidad como un concepto de carácter universal. Pero bueno, antes de seguir profundizando, queremos dejar hablar al amigo Javier Pérez Nieto para que nos comente, bueno, ¿quiénes eran estos primeros pueblos que habitaban la península ibérica, ¿no? Los pueblos íberos, la civilización de Tartesos, los pueblos vascos y posteriormente los celtas que se fusionarán para dar paso a los celtíberos. Bueno, ahí habría que hacer varias declaraciones, ¿no? Porque cuando se habla de esto se piensa en corpus homogéneos y designaciones poblacionales. Por ejemplo, Iberia, cuando es nombrada así por los griegos, ¿vale? A lo que hace referencia es a una costumbre que se daba mayoritariamente en España, no significa que todos, o sea, la península, que todos los habitantes de la península hicieran lo mismo, pero sí que había una preferencia por asentarse en cauces fluviales, o sea, cerca de ríos. Iber, en griego, es un río, ¿vale? O sea, solo hace alusión a eso. Tanto es así que existe una Iberia en Georgia, ¿sabes? Al oeste del Mar Negro existe otra Iberia, lo que pasa es que esta es posterior, ¿vale? Cuando nos referimos a Iberia, la península ibérica, estamos hablando de el 1400 a.C. Y esta Iberia de Georgia es del 300 a.C. Valga esa diferencia. Luego también hay que decir que las historiografías franco-alemanas siempre se han preocupado mucho de pintar a los habitantes de la península, me da igual, tanto portugueses como españoles hoy en día, como gente atrasada, ¿vale? Entonces, pues hacen unas historiografías no fidedignas a la realidad. Y, por ejemplo, todo el mundo entiende, por ejemplo, que en la península estaban los iberos, estaban los celtas, la mezcla entre ambos, los celtíberos, por ahí estaba Tarteso y a lo mejor los vascos, cuando en realidad no era así. O sea, yo os puedo poner una foto ahora, voy a compartir para que veáis un poco cómo era el asunto, ¿vale? Vamos a ver si me aclaro con esto, porque es la novedad. Antes hemos estado probando y Antes bueno, salió bien. vamos Ahora a no ver me si parece. funciona la cosa.
Valiendo. A ver. Voy a compartir. Muy bien. Ahora sí. ¿Ves? Pues así, más o menos, Sí. de una forma bastante esquemática, serían los pueblos prerromanos o, en su defecto, vamos a decir, peninsulares, ¿vale? Podemos ver una gran variedad. Tenemos, pues, por ejemplo, galaicos, tenemos astures, tenemos cántabros, vaceos, betones, turdetanos, oretanos, bastetanos, tal. Bueno, pues lo que viene siendo desde Cádiz, más o menos, o sea, ahí donde pone turdetanos y bástulos y tal, y todo lo que es la costa este, hasta la actual Cataluña, ¿vale? Eso englobaría a los iberos, ¿vale? Siendo que la parte norte pues, estaría vinculada a los celtas, ¿vale? Incluso los betones o los vaceos, hasta ciertos grupos poblacionales carpetanos, y luego pues estarían los celtíberos, más que sería Aragón, Rioja, Soria, etcétera, 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 de la actual España. ¿Vale? Esto lo digo, o sea, por aclarar conceptos. Hay una civilización interesante que es el Tarteso, ¿vale? Tartesos es una mezcla de, vamos a decir, si bien no todos estos pueblos peninsulares, sí que engloba una parte de iberos, celtiberos, túrdulos y tal, que son vinculados entre ellos por los fenicios. O sea, se producen desde Tiro unos viajes, ¿verdad? En el legendario está la huida de Tiro, ¿vale? Por ciertos, vamos, por un homicidio. Entonces, se huyen de Tiro y llegan hasta Cádiz, Gadir, que es la ciudad europea más antigua del mundo. O sea, perdón, es la ciudad europea más antigua y durante más tiempo habitada, o sea, desde su fundación no ha dejado nunca de estar habitada, ¿vale? Y ahí se conjuga con una población lo suficientemente preparada para según qué avances tecnológicos, o sea, eran poblaciones que tenían escritura, que tenían metalurgia, que utilizaban geopolímeros, como puedan ser morteros, varios, ¿vale? Esto se me ocurre compararlo a lo mejor con Tiwanaku, ¿vale? Que también utilizaban geopolímeros, lo que pasa que aquí se utilizaban de una forma diferente, o sea, aquí no se hacían grandes construcciones con geopolímeros, sino que se utilizaban para impermeabilizar o para enlucir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que estamos hablando de ciertos conocimientos en materias, digamos, científico-técnicas, que los fenicios consiguen de algún modo aglutinar y hacer un corpus y hacer una civilización floreciente vinculada también al legendario, con cuestiones como la Atlántida o la Tarsis del rey Salomón, con la que comerciaban, etcétera, etcétera, etcétera. Al margen del legendario, la realidad es que ese Tartesos no era exactamente una ciudad, sino que era una zona con distintos núcleos poblacionales en los que se compartía, digamos, esa misma cultura, ¿vale? Y ahí tenemos un germen de la hispanidad. Sobre todo porque aparecen formas de pensamiento diferentes a las que había. Por ejemplo, característico de los tartesos y luego después de los iberos son las construcciones ángulos, o sea, me refiero, las casas dejan de ser chozas redondas u ovaladas para ser casas cuadradas que se pueden distribuir dentro del urbanismo de una forma más óptima y creando calles y plazas frente a las chozas que son caóticas y que, si bien se pueden cercar con una muralla, no ofrecen
pues ni ese urbanismo, ni esas configuraciones, pues por ejemplo, para protegerse de enemigos, ¿vale? Los cultos religiosos también son importantes. Por ejemplo, los tartesos adoraban a Baal, adoraban a Melkart y adoraban a Astarte, ¿vale? De hecho, fíjate, si es curioso que el constructor del templo de Jerusalén, ¿vale? Esto dentro del legendario, que es Hiram Aviv, viene de Tiro y se le llama porque en Tiro son grandes constructores de templos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que resulta que el templo de adoración al dios Melkart tenía la misma planta y además en épocas posteriores recibe el nombre o la adoración cambia del dios Melkart a Hércules precisamente por las columnas, ¿vale? O sea, vemos que hay todo un movimiento cultural en tanto que religioso, urbanístico, tecnológico, que viene desde Tiro, concretamente, que lo traen los fenicios, Sí. y se reproduce fidedignamente por todo el norte de África, o sea, Israel, Túnez con Cartago, tal, hasta España, ¿vale? Concretamente Cádiz, ¿no? Gadés o Gadir, o el nombre que le pusieran. Y otra cosa que también es importante a este respecto, y con esto ya acabo, es que, por ejemplo, si bien, por ejemplo, en Cartago se sacrificaban primogénitos a la entidad Moloch, ¿vale? El pensamiento hispánico, y no solo tartésico, lo que... vamos, eso no se hacía, o sea, no se podía concebir. O sea, los niños no se podían quemar, ¿vale? O sea, había infanticidios, o sea, medidas abortivas ha habido siempre, los niños podían nacer muertos, pero recibían sepultura. Nunca eran quemados y tampoco eran quemados vivos. O sea, son formas de pensar, ¿vale? Que ya ponen en otro plano las cuestiones, por ejemplo, supersticiosas o sacrificiales. Y estamos hablando de pueblos en la época avanzados tecnológicamente. O sea, se me ocurre poner como último ejemplo de avance en la tecnología las culturas de Latén o Hallstatt, celtas, cuando llegan a España, que hacen unas vasijas que básicamente son una porquería para enterrar a sus muertos, ¿no? La cultura de los campos Urfield, etcétera, etcétera, etcétera. Y en España, por ejemplo, una urna funeraria conocidísima es la Dama de Elche. O sea, tú fíjate el nivel de tecnología del que estamos hablando. Sí, Entonces, el nivel de estética que tenían. claro, o sea, a ver, primero la estética y claro, la estética, si no tienes herramientas, ya puedes hacer tú lo que tú quieras. Pensar, imaginar lo que uno le dé la gana. Pero es que además la Dama de Elche todo el mundo la conoce como se conoce un castillo o se conoce una catedral, desnuda, desprovista de adorno. Pero los castillos, la Dama de Elche estaban revestidos, policromados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Javier, y ya que nombrás a la Dama de Elche, una pregunta que ya te hice el otro día. Ha salido en la prensa algunas notas hace un tiempo diciendo que era falsa, hablando de la falsedad de la Dama del Che. ¿Es así o no? Pues no, o sea, la Dama de Elche está ahí, o sea, uno me puede hablar de réplicas, o me puede hablar de lo que quiera, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, lo que pasa es que cuando aparece la Dama de Elche en un país como España, la España de la época, y se la encuentra un triste campesino que no tiene para comer, lo primero que hace es venderla. ¿Y a quién se la vende? A los franceses. ¿Y qué hacen los franceses? ¿Vale? La sitúan en el Louvre con los restos arquitectónicos de Palmira, porque claro, ¿cómo en España va a hacer alguien algo decente? Entonces lo transponen en el cronotopo y entonces luego crea un legendario en el que, claro, o sea, la Dama de Elche tiene que ser falsa porque es española, ¿no? Si los franceses han dicho que era parte de restos de la ciudad de Palmira, que por cierto, Palmira, o sea, fue la capital del imperio que levantó Zenobia, que era una mujer, que se caneó con los romanos, ¿vale? Y ese es el rollo.
O sea, todo, o sea, hay que tener en cuenta que estamos estudiando una historia que no nos pertenece y que ha sido creada ad hoc para someternos. O sea, esto es así. Por eso he empezado a hablar de las precisiones con respecto de la historiografía franco-alemana. Claro, y por ejemplo, con respecto al origen de los pueblos, porque, a ver, dentro de lo que es la España pre-grecorromana, porque la división clásica es, bueno, los íberos no son un pueblo indoeuropeo, que no sé, las palabras que terminan en ego generalmente provienen del íbero, en lo que es nuestra lengua castellana. De todas maneras, tartesos, ¿eran de origen íbero o eran de otro origen? Ya, bueno, hay documentación histórica de tartesos, donde se habla una fuerte relación con Medio Oriente, que la acabas de mencionar. Y después lo que estaría bueno saber es los vascos, porque los vascos es un enigma, no se sabe a ciencia exacta de dónde vienen. Algunos dicen que son los primeros españoles. Un historiador nuestro, bastante hispanista, que era José María Rosa, decía de los vascos los 2 veces españoles. Y después, ¿cómo llegan estos pueblos? Porque los primeros indoeuropeos que llegan son los celtas, va a haber un proceso de fusión, y después, para hablar de una indoeuropeización de la península ibérica, es Grecia y Roma, evidentemente, pues los fenicios y los cartagineses son pueblos de origen cananeo. De hecho, los fenicios en realidad se llamaban a sí mismos Canani. Efectivamente, de hecho, si esto es tirar un poco de legendario, ¿vale? Pero de algún modo se justifica. Juan de Marianas habla de que los españoles son descendientes de la estirpe de Tubán, o de Tubal, ¿vale? Que viene de Jafet, Sencan y Jafet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Pues que los fenicios vienen de allí, para empezar. Pero es que los haplotipos que ha estudiado, digamos, la arqueología multidisciplinar o una arqueología holística, no interviniendo la genética, la lingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando se han hecho estudios genéticos de los haplotipos, resulta que los vascos y tal tienen más que ver con los bereberes que no. ¿Sabes? Sí. Y que la historiografía aceptada de, por ejemplo, las migraciones celtas del Ateneo o de la cultura Hallstatt o tal, que es a la inversa. O sea, que no vienen de Alemania a España, sino que de España, de la península, en aquel tiempo, van hacia el resto del mundo. De hecho, tengo por aquí otra foto que voy a compartir, que es bastante interesante a ese respecto. Dadme un segundito, porque ya sabéis. Sí, cómo no. Y la última pregunta es, ¿hay relación entre íberos y vascos? Porque hay un montón de hipótesis sobre el origen de los vascos. Algunos dicen que son de origen bereber, otros que son de origen caucásico. Hay una que encontraron un paralelismo entre el euskera y una lengua de Mali, y un paralelismo importante porque se comparte como 70% del vocabulario. Y hay otra que es la teoría autoctonista, de que en realidad los vascos son lo que quedan de los antiguos íberos. Es de todo un poco, vamos a ver. O sea, los haplotipos genéticos son los haplotipos genéticos. Entonces te dice que esa gente no proviene de donde se creía. ¿Vale? Y están más vinculados a los bereberes, que son norteafricanos, que otra cosa. Luego, los vascos de hoy no son los vascos de antaño. Lo que se llamaban los vascones no vivían en el País Vasco, ni mucho menos. Navarra, Aragón, Cataluña, por ahí. ¿Sabes? Cualquiera que coja un mapa lo va a ver claro. Segundo, en esa, digamos, a los vascones les pillaban dos influencias que eran la ibera levantina
¿vale? O normativa levantina y la celtíbera. En cuanto a escritura, de hecho, los vascos escribían en celtíbero, ¿vale? Y sobre todo con las teseras de hospitalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban en celtíbero. De hecho, Sabino Arana, cuando se inventa la paparrucha de la escarbatúa y patatín y patatán, un idioma que no tiene ni 100 años, lo que hace es tirar del glosario ibero, de lo que se conocía en la época. De hecho, fíjate, palabras tan iberas como campo, y entonces le pones cámpora, o como calle, y le pones cálera, ¿sabes? Le añades una sílaba al final. O sea, o sea, eso es que ha habido mucha mentira. Los vascos pueden ser 2 veces españoles por muchas razones, pero no por las que el nacionalismo pretende, que es sobre lo que se está trabajando y lo que se está exportando. O sea, la mitad de la historia que hay sobre los vascones es falsa y solo obedece a intereses nacionalistas. Y no sé si... Igual, gramaticalmente, el euskera es un idioma radicalmente distinto a cualquier lengua indoeuropea. Sí, claro, pero como lo era el ibero. Claro. O el fenicio. Claro. Claro, los indoeuropeos, o sea, digamos que se consolida la gramática, la estructura indoeuropea o su glosario con los celtas, con los griegos y con los romanos. Claro. Porque los celtas, mira, nombres super vascos, el río Deva, por ejemplo. Pues Deva es una raíz indoeuropea, Deiwas, que significa diosa. Una deva es una diosa, por eso decimos diva. De ahí proviene, o sea, si es que cualquiera que tenga un poco de idea de lingüística o estudie un poco de historia, verá que eso solo obedece a unos intereses nada claros en lo político. Y ya se me ha olvidado la foto que iba a poner, no sé, no la he compartido. Me había aparecido acá y después se me fue. Y se me ha ido, pero bueno, la puedo volver a compartir, a ver si recuerdo. Sí, mira, aquí por ejemplo tenemos, no sé si se verá en pantalla, sí, ¿ves? Pues por ejemplo tenemos aquí los rasgos culturales célticos, por ejemplo. Y vemos que el origen de la lingüística céltica, incluso porque esto se puede hablar de los escotos y se puede hablar de cómo las migraciones hispanas llegaron a Irlanda y llegaron a Reino Unido, que donde había druidas era en Reino Unido y llegaron hasta la Bretaña francesa desde allí. Que sí, bien es cierto que la TN, o sea, porque se han encontrado objetos pertenecientes a la TN, pudiera radicar de Centro Europa, o sea, Alemania, Francia, tal o cual, solo obedece a que la gente se movía, ¿vale? Pero vemos que los núcleos idiomáticos se originan en la península y de ahí se expanden. Entonces, claro, estos son cosas, la actualización es de 2010, o sea, no tengo datos más actualizados, pero las teorías han cambiado radicalmente y se está viendo que no es como se ha pretendido jamás de los jamases. Claro. Claro. El tema, ahora la duda que a mí me queda es, los pueblos indoeuropeos se originan de la cultura de los kurganes, que está en la actual Ucrania. Es decir, bueno, la teoría de los kurganes tampoco está muy... proto-céltico a España y desde España se difundieron hacia Europa, acorde a lo que me estás diciendo. En principio sí. En principio sí. Porque, a ver, el lugar céltico originario no está tanto en la Atenés sino en España. Efectivamente, porque de hecho, primero, celta es un concepto que es ilusorio. ¿Qué es celta? ¿El arte irlandés del siglo I? ¿La música que se toca con violines y acordeones? ¿Que el violín es del siglo XV y el acordeón del siglo XVIII? ¿Qué es celta? Claro, no. Me refiero a celta a un grupo lingüístico propiamente hablando, Bien. de matriz europea. Entonces, en la península sí que había un pueblo que se llamaba a sí mismo Keltoi, o Kelti, que es como se pronuncia, no se pronuncia celta, se pronuncia kelta, ¿vale? Y sobre todo en latín. Las C sabemos que en latín son sonido K, ¿vale? Sí. Entonces, la cuestión es esa, ¿sabes? Que hay registros, hay documentos de eso, y lo que se está viendo es que la evolución lingüística y sobre todo los haplotipos genéticos, lo que están hablando son de migraciones desde Hispania,
porque vaya usted a saber si no venían de otro sitio, ¿vale? Pero desde Hispania hacia Europa. Que en Europa había gente en general más atrasada que también se movía y había intercambios de productos o lo que fuera. Sí, claro, ¿por qué no? O sea, toda la vida de Dios ha sido así. Entonces, ahí la cuestión. Mira, vos sabés que yo tengo una duda que la discutimos con Matías varias veces al respecto de qué es la península ibérica. ¿Es el norte de África o es parte de Europa? Ni lo uno ni lo otro. Es como si fuera un elemento psicopómpico que está entre mundos, ¿sabes? O sea, porque ni somos europeos, según se entiende por Europa, ni somos africanos como pretenden los franceses, ¿sabes? Que sí, que por aquí ha pasado todo Cristo y hay mezcla genética, ya hemos dicho, los vascos, por ejemplo, o los gallegos, tienen más que ver con los bereberes que, por ejemplo, un habitante de Ciudad Real, ¿sabes? O con un jienense, porque siempre está el mito de que, y de esto podemos hablar ahora cuando entremos con la Reconquista y tal, de que, claro, como por el sur entraron los árabes, entonces hubo mezcla y entonces la gente que hay allí desciende de los árabes, cuando en la Reconquista lo que se hace es de arriba para abajo, expulsando invasores y matando gente. Entonces los descendientes son los que vienen de arriba, no de los que entraron por abajo. Claro. Y bueno, ya sí que antes para pasar a la España que se va a helenizar y a romanizar, ¿qué características tenía el mundo celtíbero y la España céltica propiamente hablando? Porque, a ver, por ejemplo, en realidad hablar de celtas es un poco tirado de los pelos, porque en realidad en donde estuvieron lo que llamamos los pueblos celtas está mucho la raíz gal, ¿no? Los gaélicos de las Islas Británicas, bueno, Gales, Galicia, Galacia, ¿no? En la actual Turquía, que es un pueblo que se convierte al cristianismo tempranamente. ¿Cómo era esta España céltica? ¿Qué características tenían? Bueno, pues no muy diferentes del resto del mundo. Celta, entre comillas, lo que se entiende por celta. La cuestión es que sí que había un contacto con, por ejemplo, culturas como los iberos, con los tartesos. Había lenguas francas. Por ejemplo, lo que solemos decir íbero, celtíbero, tal, viene a ser lo mismo, ¿sabes? O sea, es el intento de una especie de esperanto de lengua franca para tal. Compartían costumbres y leyes, incluso. Ten en cuenta que, o sea, los griegos, porque los griegos llegan antes que los romanos bueno, a casi todos los lados, a Hispania o a Marsella o a tal, y se dan cuenta de que ahí hay unas personas que tienen unos rasgos comunes que si bien, por ejemplo, mira, se me ocurre que en toda España, por ejemplo, los iberos tienen reconocido una deidad que es Netón, ¿vale? De esto hay documentación romana que habla de Netón y lo semejan a Ares, y, bueno, todo muy celta, ¿no? O sea, con atributos pues, como la gala volgal de Cuculán o cosas así, ¿vale? Pero es que a lo largo de toda España, por ejemplo, a la actual España, puedes encontrar alusiones a Netón, a Neto, a Nito, a Nieto, ¿sabes? Como divinidad. Y dices tú, bueno, pero si unos son celtas y otros son iberos, ya, pues, ¿y qué tendrá que ver? Estamos hablando del corpus que están conformando todas las poblaciones, ¿vale? Si bien los celtas podían tener, como hemos dicho, pues estas construcciones redondas, ¿vale? O sea, casas redondas, un castro celta como el de Santa Tecla. Yo he estado allí in situ y aquello es el caos, ¿vale? Tenían otros sistemas organizativos, pero
en síntesis eran bastante más comunes de lo que la gente piensa. Y no porque fueran celtíberos, o sea, que hubiera una mezcla entre íberos y celtas que evidentemente se daba, sino porque se compartía, o sea, se compartían lenguas, se compartían leyes, se compartían creencias, ¿sabes? Etcétera, etcétera, etcétera. La sociedad celta, si la comparamos con los tartesos, bueno, si comparamos a todos con los tartesos, eran todos nada, cero, nulidades, ¿no? Pero si hacemos una comparativa en general, no es que fueran más avanzados ni menos avanzados, sino que unos tenían unos sistemas, por ejemplo, dado vivir en una costa benigna como pueda ser la Mediterránea, a otra diferente como pueda ser la Atlántica, ¿vale? Entonces los modos, usos y costumbres varían. Entonces, claro, no es que unos fueran menos avanzados en este sentido que otros, sino que se enfrentaban a los problemas de formas distintas. Por ejemplo, los celtas se asentaban sobre minas de sal y conocían el arte de la saponificación, o sea, hacían jabón. Eso de los celtas así guarrindongos, desmelenados y no sé qué y no sé cuánto, con un pellejo con pulgas saltando, eso no era así. De hecho, hilaban y de hecho hacían un montón de cosas. Claro, pero el problema es cuando se compara lo que había en España dentro del concepto celta, con estos kelti o keltoi, como he dicho antes, con lo que había en Europa, que primero no eran celtas, porque de hecho queda claro con los romanos, o sea, los germanos son germanos, no son celtas, si no se hubieran registrado como celtas, ¿vale? Otra cosa no tendrían los romanos, pero cronistas por un tubo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me preguntas, mira, una cosa que compartían, por ejemplo, los celtas y los iberos, era, por ejemplo, los monumentos animales totémicos, como pudieran ser los berracos. No sé si conocéis esto de los berracos, que son estatuas que representan o bien cerdos o bien toros, que por España hay tirados por donde quieras, o sea, por todos los sitios. ¿Perdón? Se me ocurre una pregunta fuera de tópico. Hablabas del tema de la evolución de las casas redondas a las casas cuadradas. En realidad, bueno, en algunos círculos de la arquitectura y en otros un poco más, vamos a decirle místicos, se habla de las ventajas de las formas redondas sobre las formas cuadradas, sobre los ángulos de 90 grados. ¿En realidad se puede tomar como una evolución o como una involución? Dame el contexto. En lo urbanístico es una evolución, en lo psicológico no. Claro, o sea, las formas angulosas tienen un efecto sobre la psique que son de amenaza, mientras que las redondas no. A ver, tú ten en cuenta que una casa no deja de ser la representación de un útero, el sitio donde tú te sientes seguro. No es más, entonces claro, que sea redondo tiene su sentido, pero ahora, urbanísticamente hablando, es una chapuza. Claro, urbanísticamente hablando, si haces unas cuadrículas con unas casas angulares y tal y cual, puedes hacer conductos, pasillos, tal y cual, que desemboquen en tal, donde protegerte de los enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un avance. Claro, en lo urbanístico, en lo militar, pero en lo psicológico no, claro. Claro, eso es así. Y ahora, bueno, entonces nosotros ya podemos hablar de que había una identidad hispana definida, que es una identidad hispana prerromana, porque la hispanidad propiamente como la conocemos es hija de Roma, por donde se la mire, e indirectamente de Grecia. Y con los celtas, bueno, o sea, hay una fama de que los celtas eran indisciplinados. Sí, pues los celtas nunca llegaron a constituir un estado como hasta la Edad Media. Entonces, claro, cada tribu mantenía su independencia, pero había rasgos culturales comunes en idioma, en creencias, en organización militar, en rituales, en organización social, etc. Ahora, bueno, como para hablar, la Hispania primordial, la Hispania originaria, ¿no? Ya tenía una identidad propia. Eso es una conclusión que podemos dar. No había una unidad política,
pero había una unidad cultural, una unidad de espíritu. Ahora bien, ¿cómo empiezan a ser la hispanidad que conocemos y qué se encuentran, ¿no? Los griegos y los romanos que van llegando a Hispania y qué rol cumplen las guerras púnicas en la formación de Hispania? Hay mucha tela que cortar, amigo mío. Voy a preguntar más grande. Bueno, vamos a ver, así, sintetizando un poco. A ver, cuando llegan, por ejemplo, los romanos, ¿vale? O sea, por poner ejemplos de cosas que se encuentran, ¿no? Los romanos dicen que encuentran una gente que es amable, que son aptos para el trabajo, que soportan la fatiga y tal, pero que tienen muy malos gobernantes, ¿sabes? Los griegos, por ejemplo, dicen los griegos cuando encuentran a los iberos, o sea, los habitantes de la península que se asientan en los cauces fluviales de los ríos y tal y cual, que son pueblos que conocen la escritura y que aún conocen el verso. O sea, que son capaces de jugar con las métricas, con tal, y además teniendo en cuenta la poesía que hacían los griegos, que eran ditirambos con pie de verso, la mora, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, las guerras púnicas. Bueno, ya hemos dicho que los fenicios sentaron en Cádiz, tal y cual. Entonces viene Amílcar, perdón, ¿vale? Amílcar está, vamos, o sea, por poner un origen, es todo más complejo, ¿no? Pero por poner un origen reduccionista podemos hablar de un conflicto económico entre potencias, ¿vale? Como podían ser Roma o podía ser... De hecho, lo que impulsa a los griegos a hacer el mismo viaje que los fenicios es que los fenicios vuelven con cosas. Y entonces ya no se las compran a los griegos. Se las compran a los fenicios. Claro. Esas pretendidas invasiones de los cartagineses en España o en la península, en este caso, pues buscan varias cosas. Buscan dotarse de bienes, insumos y sobre todo tener pues, unos puestos, unos, digamos, sitios francos con los que hacer frente a Roma. El problema es que están los hispanos o íberos en aquel tiempo. Entonces, esto, ¿conocéis el mito de Hércules y el gigante Gerión? Sí. Hércules es enviado en uno de sus trabajos a por los bueyes rojos del gigante Gerión, que el gigante Gerión es un ser mitológico que tiene 3 cuerpos y 3 cabezas, o sea, es 3 reyes en uno o un rey dividido en 3. Amílcar Barca, con sus elefantes y tal, fundador de la ciudad de Barcelona, Barcino, llega a Hispania y se enfrenta a una coalición de 3 reyes, que son Indortes, Istolacio y Orisón. Sobrevive Orisón, ¿vale? Orisón era oretano, eso es entre Valdepeñas y Jaén y por ahí, como hemos visto antes en el mapa, ¿sabes? O sea, que viene siendo de Peñaperros, y eso eran los oretanos. ¿Qué sucede? Que Amílcar llega con sus elefantes y esta gente lo que le tira son toros en llamas, o sea, toros rojos. O sea, es la coalición de los 3 reyes y los toros rojos, ¿vale? Porque los griegos, o sea, la historia griega tampoco es tan antigua como se pretende, y entonces lo que se hace es que cogen hechos más o menos históricos y de algún modo intentan usurparlos, ¿vale? Para tener presencia. Entonces, volvemos a las guerras púnicas. ¿Qué papel juegan las guerras púnicas? Ahí vemos un principio de unidad. No tanto por el enemigo, sino tanto por el sentimiento de pertenencia. ¿Vale? De hecho, luego, cuando Aníbal, el odio eterno a los romanos, la jura del odio eterno a los romanos, se casa con Imilce, contrae nupcias con Imilce. Imilce es una reina, es hija del rey Múcro de Cástulo, porque es oretana.
que fueron los que le dieron pal pelo y mataron a su padre. ¿Qué pasaba en Iberia? Cosas que hay que tener en cuenta que pasaban en Iberia y concretamente los íberos. Los celtas de algún modo también, ¿vale? Pero estos son cosas que van saliendo sobre la marcha porque tal. Juraban la devotio. ¿Qué significa jurar la devotio? Jurar la devotio es morir por el rey, o sea, por el jefe. Defenderlo en combate, tal y cual. O sea, no es el rey el que te protege a ti, sino tú al rey. ¿Sabes? Sí. Eso también da un sentimiento de unidad, sobre todo por lo que ya sabemos, ¿sabes? Los contratos nupciales y tal. Aníbal, sabiendo eso, casa con Inice para tener una hueste de oretanos, que ya los ha catado y sabe lo que le puede pasar. De hecho, si te das cuenta, el imperio cartaginés durante las púnicas por la península se expande solo por la costa mediterránea. Si bien tenían comercio con pueblos del interior, incluso con Extremadura, ¿vale? Sí que se frena la conquista porque sí se les opone una férrea resistencia. Porque hay un sentimiento de unidad. Cuidado. Sí, No, que de hecho la conquista romana de Hispania tomó 3 siglos. sí, pero digamos que no fue cruenta. Claro, hubo batallas como en todos los sitios, o sea, Numancia, Sagunto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que hubo un proceso de romanización menos bélico en tanto que, habiendo estado los fenicios, habiendo habido esa mezcla que hemos dicho de celtas, de iberos y tal y cual, lo que traían los romanos era una mejora de la sociedad en que ya vivían. Claro, Es ahí donde empezamos a entrar en el tema de la Hispania romana, que es cuando la hispanidad empieza a adquirir la forma que más o menos actualmente la conocemos. sí, pero mira, por Que, ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. La arquitectura ibera se puede ver sí, a día de hoy en cualquier población de Madrid para abajo y tirando al este, ¿vale? O sea, lo que viene siendo Ciudad Real, Valencia, Murcia, tal, lo que se llaman cercados, lo que se llaman cortijos. Es lo mismo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, la arquitectura íbera no usaba tejas, ¿vale? O sea, hacían un revestimiento vegetal y luego lo enlucían con, como ya hemos dicho, geopolímeros, con mortero, lo que fuera, ¿vale? Los romanos traen la teja, pero no varía, porque es el mismo tipo de construcción que había en Roma, ¿sabes? O sea, esas casas con un patio central que se vivía alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto que la romanización, vamos a decir así, de España dura tanto, es menos cruenta que con otros pueblos porque básicamente eran mejoras. Que sí, que había caudillos rebeldes que veían peligro su poder y se enfrentaban a Roma, pues sí, pues como en todos los sitios, ¿sabes? A los españoles les pasó cuando llegaron a las Américas, sin ir más lejos. Pero es eso, o sea, traían unas mejoras en tanto que todo, o sea, era mejorar lo que ya se conocía que había y que se estaba haciendo en otra parte del mundo de otra manera. Matías. sí, no. Entonces, bueno, ¿y cómo organiza Roma el territorio de Hispania? Porque Hispania pasa de ser un territorio conquistado a aportar emperadores y filósofos al Imperio Romano. ¿Cómo se organiza? ¿Qué instituciones traen? Que todavía sobreviven, porque bueno, el derecho ya sabemos que el derecho es de base romana en el mundo hispano, pero ¿qué instituciones, cómo organizan política y socialmente? Y, por ejemplo, ¿cómo van adquiriendo la nacionalidad romana los hispanos? Pues todos sabemos que ya en el tardío imperio, en el bajo imperio romano hubo el decreto de Caracalla que le concede la nacionalidad romana a todos los habitantes, pero antes de Caracalla eso no era así e Hispania era una región muy romanizada ya. Sí, y también podemos hablar del edicto de latinidad de Vespasiano, etcétera. Por eso los españoles son latinos, los franceses son latinos, los portugueses son latinos, los italianos son latinos y los rumanos son latinos. Y ya no hay más latinos en el mundo, por el edicto de Vespasiano. Sí. Claro, es cuando pasan a tributar y tal, lo que decía del derecho, por ejemplo. El derecho, un adelanto novísimo con respecto del derecho, es que hay, primero,
digamos, una cierta separación de poderes, entre comillas, ¿vale? Hay que hablar dentro del contexto cronotópico, pero sí que hay una diferenciación entre derecho civil, ¿vale? y derecho privado. Tiene que ver con las propiedades, con los contratos, con etcétera, etcétera, etcétera. ¿Habéis oído eso de que Roma es un estado patriarcal y no sé qué, no sé cuánto? Pues había leyes que protegían a las mujeres, ¿eh? No es la barbarie que nos han querido pintar desde el mundo anglosajón, ni mucho menos. Porque tener en cuenta que la anglosfera germano-protestante siempre ha querido destruir todo lo que sea grecolatino. Como nunca tuvieron un Homero, nunca tuvieron un tal y no, dentro de toda su gloria no fueron capaces de hacer frente a Roma, siempre han querido destruirlo. Entonces, claro, se pintan ciertas cosas que no son así y el derecho, por ejemplo, es una de ellas. Mira, se me ocurre hablar de figuras políticas que a día de hoy sobreviven como los ediles. ¿Vale? Todo el mundo en su pueblo tiene un edil o tal. Pues eso es herencia romana. O tienen, a ver, asambleas democráticas, entre comillas, ¿vale? Porque ya sabemos que la democracia... Un edil, ¿qué función cumple hoy, ¿no? Para explicar, por ejemplo, acá no tenemos esa figura. ¿Qué función cumpliría hoy? Hombre, sí que tendrás un edil, o sea, llámalo concejal si quieres. Ah, ahí está. O sea, un edil es una persona que forma parte del gobierno de un municipio, que los municipios también son romanos. O sea, o sea, la política actual, o sea, se basa en el derecho romano, básicamente. O sea, la distribución se hace en base al derecho. Entonces, claro, los municipios, además, fíjate, bueno, municipio. Hay gente que dice que viene de Mune, de cercar un sitio con una muralla, pero también está munia, ¿vale? Que es el sacrificio obligado. De ahí palabras como comunidad o inmune, el que está exento de sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya se me ha ido todo, porque con tanta cosa interrupción. De la ciudadanía. La ciudadanía. Bueno, pues antes conseguir la ciudadanía, o bien si servías en la legión, que estaba llena de hispanos. De hecho, las guardias pretorianas se venían, es profeso, a buscar a Hispania, porque juraban la devotio, cosa que aprendieron bien de Aníbal. Los que hacen pasar los elefantes por los Alpes y tal y cual hasta llegar a Roma son los hispanos, no son los cartagineses. O sea, Aníbal va reclutando hispanos y son los que van abriendo paso y van llevando a las bestias. Que luego solo llega una, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, claro. Por los Alpes no es su hábitat. Claro, claro. Pero bueno, el tío le echó valor y eso a los hispanos les gustaba mucho. Eso siempre ha sido reconocido por todo el mundo, o sea, gente valerosa. La cuestión es que, bueno, la ciudadanía ya lo hemos dicho, o sea, Caracal y el edicto de Vespasiano. Ya forman parte de pleno derecho en tanto que tributan, pero tributan, ese munus que estamos hablando ya tiene que ver con, con ciertas cuestiones más metafísicas. O sea, ya los ciudadanos tienen derecho, por ejemplo, fíjate, puede parecer paradójico, ¿no? Pero tienen derecho a tributar para la organización de juegos florales, por ejemplo. ¿Sabes? Como puedan ser... Sabéis que los combates de gladiadores y tal realmente eran juegos funerarios. No es que fuera una cosa como los partidos de fútbol, sino que se hacían en periodos muy concretos para según qué cosas. ¿Vale? Entonces, cuando tú eras ciudadano, en este caso, con el edicto de latinidad de Vespasiano, cuando eras latino, tenías derecho a tributar para que se ejercieran ese tipo de cosas. O sea, ya contribuías a lo psicopómpico, a lo metafísico, a lo ultramundano, al espíritu del Estado, vamos a llamarlo así, o del imperio en este caso, siendo ciudadano. Claro, no sé, es que es todo tan así, tan general, se me ocurren tantas cosas que a lo mejor no estoy diciendo nada y lo entiendo, lo entiendo. Pero es que si fueran las preguntas un poquito más concisas y concretas, pero bueno, es igual. Si quieres podemos saltarnos los romanos y entramos con los godos. Sí. Bueno, podemos concluir entonces que Roma hace 3 grandes aportes.
primero la unidad política, es decir, Sí. Hispania pasa a tener una unidad política concreta, que es lo que no existía antes de los romanos. Había una, por así decirlo, unidad de espíritu, pero no unidad política. Con los romanos eso cambia. La institucionalidad hispana es evidente que es hija de Roma. Y lo más importante, el idioma, porque el castellano es un derivado del latín. Ahora bien, eso se me ha olvidado. Es que también nos proveen de una lengua franca. Que si ya bien hubo intentos con el ibero, con el celtíbero, tal, sí que nos proveen de una lengua franca que, bueno, ya sabes tú que luego cada uno lo hablaba de aquella manera y qué tal y qué cual. Pero nos servía sí, claro, para establecer. Claro, y nos servía para que desde establecer. latín van a derivar el resto de los idiomas ibero-romances, excepción del vasco, que no es ni romance ni indoeuropeo, como pueden ser el galaico, el occitano, el catalán, que en realidad es un derivado del occitano, y otros idiomas, ¿no? El leonés, Y el del aragonés. aquitano. Bueno, Ahora hay que bien, tener cuidado con estas cosas. antes de la segunda etapa de gran trascendencia de Hispania, que es la etapa de los visigodos, estuvo la cristianización de España. ¿Cómo fue la cristianización? Porque la leyenda empieza con Santiago Apóstol, que llegó, predicó y está ahora enterrado en Santiago de Compostela, que es el famoso Camino de Santiago. Pero ¿cómo se Bueno, fue dando la cristianización? Porque es algo trascendental en la historia de España, la cristiandad y la catolicidad. Santiago Apóstol llega un poco más tarde, pero sí que es cierto que, por ejemplo, se me ocurre hablarte de Sanosio. ¿Quién fue Sanosio? Pues fue el obispo que montó aquello del Concilio de Nicea. Aquello de cuando Roma se hace católica, pues era hispano. Sí. Claro. O sea, ya el catolicismo era parte irrenunciable de la identidad hispana. En cierto modo, no en su forma, digamos, más superficial, ¿vale? Pero sí en su fondo. O sea, me refiero, el catolicismo no deja de ser lo que se ha practicado en España de toda la vida. Bueno, esas son las provincias hispanas, ¿no? Con la reforma diocleciana, ¿vale? Es así como queda distribuida. El norte de África, o sea, lo que hay en Marruecos, la Mauritania tingitana, también es España, ¿vale? Y de hecho ha habido conflictos con el Sáhara español, el protectorado español de Marruecos, etcétera, 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 ¿vale? Estábamos hablando de... ¿Qué estábamos hablando? La cristianización. De lo católico, justamente, a ver, Claro. saco la imagen. Yo te iba a hacer una pregunta. Bueno, el concepto católico, de católicos, ya se presentaba en la España, antes del cristianismo. Sí, la universalidad, sí. Vamos, de hecho, ahora vamos a ir con una serie de cosas que se va a ver muy bien. Lo que decía, de que si bien, por ejemplo, la forma difería, no difería el fondo. O sea, por ejemplo, si tú a mí ahora me llegas y me dices que yo como hispano debo de creer en el Señor y en la Virgen María, o sea, una entidad masculina y una femenina, y en el hijo de estos, ¿vale? Pues no tiene ninguna diferencia entre que crea en Baal y Astarte, masculino y femenino, y un hijo o pariente, como pueda ser, pues yo qué sé, Melcar, por ejemplo, ¿sabes? No tiene tal. Y dice, no, pero es que no se puede matar a no sé quién. Ah, bueno, pues eso ya lo venimos haciendo todo el rato. Y es que esto otro, y todo el mundo es igual. Ah, sí, aquí todo el mundo es igual, ¿sabes? Etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que con Roma, a tenor de lo que estamos hablando de los filósofos mira, Séneca, incluso atletas, como Lucano, etcétera, 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 se va conformando un corpus mayor, ¿vale? Y entonces eso acaba deviniendo en el catolicismo que adopta Roma y que en España
siempre se había practicado, lo que pasa que otro nombre. La universalidad, sí, claro. O sea, si en España ya hemos visto crisol de razas, ¿no? O sea, por así decirlo, entre comillas. Una variedad de pueblos tremenda. Claro. No sé si ha quedado un poco claro. Es que tampoco sé de cuánto tiempo disponemos. Yo sé que mañana escurre, intento ir un poco rápido. Bueno, ahora entonces el siguiente capítulo en la formación de la hispanidad es la España visigótica. Los visigodos eran conquistadores germanos, originarios de la actual Suecia, que después se fueron hacia el este de Europa y con el periodo de las invasiones bárbaras fueron parte, ¿no?, del empuje de pueblos germanos que terminan destruyendo un imperio que ya estaba en decadencia. Pero claro, no obstante, los visigodos, ¿no?, originariamente germanos, se latinizaron muy rápido, se asimilaron muy rápido a la población hispano-romana, más allá de que en un principio había una especie de apartheid, donde los visigodos por un lado, los hispano-romanos por el otro, hasta que estos se terminan hispanizando. Tanto es así que todos los apellidos que terminan en EZ son de origen visigodo. ¿Cómo? Y sabemos que los visigodos generan una unidad política y legal de España. ¿Cómo ves este proceso histórico, que es corto, que termina abruptamente en el 711? En realidad, yo más que hablar de invasión, reconquista y demás, diría la islamización de España por una razón. Ortega y Gasset decía que ninguna reconquista dura 8 siglos y que evidentemente algo pasaba ahí para que dure 8 siglos, pero de todas maneras, para hablar de hispanidad, más allá de los grandes aportes que ha tenido Al-Ándalus, o por lo menos antes de los almohades y almorávides, lo cierto es, España como nación moderna es el producto de la reconquista de los reinos cristianos del norte. Pero antes de llegar a esa etapa, ¿cómo podemos caracterizar a la etapa visigótica de España? Estoy pensando que antes he metido la pata y en lugar de Carcalla he dicho otra cosa, pero vale. Vamos a ver. Los visigodos. Bueno, o sea, llegan los gautas, como hemos dicho, Suecia tal, al servicio de Roma. Roma en decadencia, de hecho el último emperador romano y los romanos como tales acaban ahí, en tanto que se entiende como romano, ¿vale? Es también hispano, es Teodosio, ¿no? Con los hijos, con los que parte el imperio, con Arcadio, con Honorio, y bueno, luego también tiene a Gala Placidia, que es con la que se casa Atanarico, perdón, y bueno, da pie a un linaje godo y tal. Los godos frenan en seco el avance de los hunos, porque estamos hablando de la Hispania romana, pero no estamos hablando de que, por ejemplo, también había una Hispania transpirenaica. O sea, de hecho, a día de hoy, a 30 kilómetros de Francia, se considera por el servicio de correos, el servicio postal de correos español, España. De hecho, hay pueblos en los que hablan español y no francés. Claro, ¿vale? El famoso Rosellón. El Rosellón, la Septimania, Efectivamente, Septimania, Rosellón. Efectivamente. Y bueno, pues se producen las migraciones de los godos, también pues huyendo un poco de los hunos también, porque hay que, en la época también, o sea, a Tanarico sale corriendo, le sucede Alarico se muere, Ataulfo es el que llega a España y Ataulfo es el que frena en seco a Atila, ¿vale? Luego los francos hacen la jugada con el ejército debilitado, pues se lo machacan. Los godos, los gautas que llegan a España son pocos, ¿eh? Bueno, o muchos, según se mire, pero son cerca de unos 100.000, 200.000. No son más. Sí que, población que tiene 5 millones más o menos de habitantes. Claro.
Lo que pasa es que sí que tienen un poderío militar y además unas creencias wotámicas, ¿sabes? Si bien es cierto que ha habido transformaciones, los godos son vikingos sin barcos, básicamente. O sea, es así la cosa. Entonces, claro, vienen arreando. Lo que pasa es que la resistencia que en principio podía ofrecer Hispania no la ofrece. Y ven que aquí la gente actúa de unos modos y maneras a los que al final acaban adaptándose. O sea, me refiero, cuando Ataulfo y esta gente abandonan las creencias wotámicas, abrazan el arrianismo. O sea, que es ser cristiano, pero no creyendo en la Divina Trinidad, por ejemplo. ¿Vale? Que es, por ejemplo, lo que se hace los católicos. ¿Vale? La Divina Trinidad, por lo que te he dicho antes. O sea, está el Padre, la Madre, o el Hijo, o lo que sea. Siempre es una terna hipostásica que se da en el culto religioso. Los godos, con Recaredo, Hermenegildo y tal, acaban convirtiéndose al catolicismo porque es la religión del pueblo. Ellos son reyes además electos democráticamente, pero ya sabemos cómo funcionaba la democracia o lo que se entendía por democracia en aquellos tiempos, o sea, solo los ricos, ¿no? O sea, los ciudadanos realmente, o sea, quien tributaba o servía con las armas, ¿vale? El resto no, o sea, si tú eras esclavo o eras una mujer que estabas en tu casa sin hacer nada, pues como no contribuías no tenías derecho. Vale, pues vienen los godos y se convierten al catolicismo. Suintila, ya así andando el tiempo, es el que unifica a España y se empieza a hablar de España en términos España. San Isidoro de Sevilla hace el Lauda España o Lauda Hispánica y tal, y habla de España. Estamos hablando del siglo VI, ¿vale? Después de Cristo, Sí, sí. un poco antes de la llegada de los musulmanes. Una de las cosas que caracteriza a los visigodos son los fueros y los concilios. Es a lo que iba ahora, con el Liber Judicorum, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué es esto? O sea, es la recuperación del derecho romano mejorándolo. ¿Vale? Hay una serie de reformas, Ochindavento, Hervigio, etcétera, etcétera, que mejoran el derecho romano y se reconocen los fueros, las comunidades forales, etcétera, 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 pero sí siempre bajo el dominio godo. También otra cosa interesante, que esto ya sería para hablar más largo y tendido, porque estamos haciendo un programa para que se vean puntos, ¿vale? No estamos explayándonos en nada concreto. Los concilios de Toledo. Los concilios de Toledo, de ahí salen, se sigue rearmando el catolicismo. Es cuando, por ejemplo, porque tú imagínate, ser católico del Congreso de Nicea hasta el Concilio segundo de Toledo, tercero de Toledo, es también creer en la astrología y en la magia y en según qué cosas. A partir de ahí no se cree. Vamos, de hecho, el priscilianismo se abuele por eso, o sea, porque son comunidades que siguen creyendo en aquello, ¿vale? Se prohíbe, por ejemplo, el leer el porvenir de los reyes o calcular la cifra de su muerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? O sea, la organización política, si bien se mantiene en cierto modo como la romana, sí que se meten las figuras de los condes y de los duques, a modo de jueces, ¿sabes? O sea, pues unos son a más pequeño nivel y otros son a mayor nivel. Se mete también la figura de abogados y fiscales profesionales, pero llamados de otra manera, y sí al servicio del aparataje gubernamental, ¿vale? Pero bueno, ya tiene garantías de tener un defensor, ¿vale? Aunque sea de aquella manera, etcétera, etcétera, etcétera. También, si bien nuestro derecho radica o se asienta en el derecho romano, sí que se complementa con ese derecho gótico, que es lo que lo mejora. Y básicamente, un montón de leyes que tenemos hoy en día son así, o por lo menos en España. No sé si en el resto del mundo. Claro, esto tendría que mirarlo. Entonces, Claro, la base del derecho
en Hispanoamérica son dos fuentes, ¿no? Primordiales, obviamente evolucionaron los sistemas, pero es el código de las 7 partidas de Alfonso el Sabio y las leyes de Indias. Ahora bien, pero sí, es cierto, son, por así decirlo, una continuación del derecho visigodo. Ahora bien, España sigue manteniendo una unidad, de hecho ya España se llamaba como tal, ya tenía un idioma romance más o menos parecido al nuestro. El tema España, un momento, Matías. España se llama como tal. Y los reyes godos se declaraban emperadores de España o de las Españas. Así es como se declaraba, se intitulaba cualquier rey godo, ¿sabes? ¿Por qué las Españas? Supongo... A ver, es que esto tendría que ver un poco con la etimología un poco confusa de España, ¿sabes? De cómo se interpretan palabras en idiomas foráneos por los, digamos, conquistadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, yo estudiando la etimología de la palabra España, resulta que es que viene de una palabra que no se sabe bien si es tartesa o es síbera, que es hispalis, haciendo referencia a Sevilla, ¿vale? Que es como se llamaba Sevilla. Y de ahí Hispalia, de Hispalia Hispania, de Hispania tal. Claro, la tierra de conejos, bueno, pues también puede ser, ¿sabes? Pero eso habría que verlo. Entonces, quizás en este alboroto que tenían en la cabeza, porque además se supone que aquí, pues ya te digo, las historiografías que hacen, pues eso, este tipo de gentuza, como Ortega y Gasset, y no me duele en prenda decirlo, van siempre en contra de eso, ¿sabes? O sea, de la unidad o de que aquí había algo que era más grande de lo que generalmente se entendía. O sea, no digo más grande, joder, Gengis Khan, no me digas tú que no. Y el Imperio Romano, pues tampoco me digas que no. Claro, pues eran cosas grandes, pero aquí se cocían cosas que siempre se han intentado tapar. Entonces esto venía a lo de las Españas. Isidoro de Sevilla, no, porque esto se supone que lo traen los musulmanes, no. Isidoro de Sevilla hacía tratados sobre Aristóteles. O sea, Aristóteles se conocía en España, no hacía falta que viniera nadie a traerlo. En España se usaba hasta el 0, antes que vinieran los musulmanes. Lo que pasa que es aceptado Vox Populi en las historiografías, que bueno, no, que vienen los árabes con los números arábigos y sí, bueno, si a lo mejor las grafías son arábigas, pero los conceptos ya los teníamos. No, pero es que claro, Roma y tal y cual. Mira, tú no puedes hacer cálculos astrológicos si no tienes 0. Es así de fácil. Intenta hacer un cálculo astrológico en números romanos. Vas a ver qué risa. No, tienes que tener otro sistema. De hecho, los griegos también utilizaban el 0 o tal o cual. O sea, lo que pasa que es que, claro, a ver, ¿quién hace la historia? Pues eso, claro. ¿Qué les duele, por ejemplo, como hemos dicho, por no haber tenido un Homero o no haber tenido un Cid o no haber tenido un tal? ¿Sabes? Pues eso, vamos. No sé, me he perdido un poco. Con respecto a lo que hablábamos de España, ¿la Tingitania era parte del reino visigodo? ¿Estaba bajo jurisdicción del reino visigodo de España? Sí, y ahí las plazas de Ceuta y Melilla, que todavía a día de hoy siguen. De hecho, don Julián estaba a cargo. Claro. Ahora, bueno, ya estamos con el tema visigodo. Aparece un momento de particular trascendencia. Muy mitificada. Hay muchas leyendas rosas y leyendas negras según la historiografía. Hay una leyenda rosa de la España musulmana de que el Islam era súper progre, súper tolerante. Y también hay una leyenda negra del Islam en España, de que el Islam era lo peor, eran todos salvajes, sádicos, que parece sacado de las películas de Hollywood, ¿no? Para tratar un área tan compleja como Medio Oriente. En realidad, cuando uno hace historiografía científica, es ni lo uno ni lo otro. O sea, grandes estallidos de genialidad y civilización los tuviste también en la España cristiana y sin discusión en la España musulmana. Y también grandes estallidos de barbaridades hubieron en las dos Españas.
Ahora bien, hay muchas tesis sobre el 711 porque, bueno, en el 711 cruzan el estrecho de Gibraltar las tropas de Jebel Tarik y Musa ibn Nusayr, si mal no recuerdo el nombre. Tarik ibn Ziyad en realidad era un tingitano, no era un árabe. Musa ibn Nusayr sí. Es que, bueno, La había habido Trinitaria se también... había avisado unos años antes, pero según algunos historiadores, por ejemplo, Ignacio Olagüe, yo no comparto la tesis de Olagüe de que no hubo invasión islámica. Para mí sí la hubo. Es un hecho. Cruzó un ejército el estrecho de Gibraltar, pero también es evidente que no pudieron convertir a toda España en musulmana de la noche a la mañana porque los números no dan. ¿Cómo se ve ese periodo de gran transformación? ¿Y qué aportes deja el Islam en España a nivel jurídico, político, tecnológico? ¿Y cómo los reinos cristianos en realidad lo van incorporando a la cristiandad, sobre todo a partir de Alfonso el Sabio? Porque a veces está eso como para jugar con una especie de choque de civilizaciones, cuando el choque de civilizaciones es algo 1200 años posterior. Es una tesis de Huntington. Sí, 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 de hecho es así, vamos, de hecho el Islam fracasa en España por su misma concepción. O sea, ya sabes tú que habiendo primero un emirato, luego pasa a ser un califato, luego los reinos de taifas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Trajeron avances? Sí, hombre, por ejemplo, mejoraron los sistemas de cloacas de los romanos, ¿vale? O sea, no es que lo... Porque la gente piensa que no, claro, ahí cuando en Roma no había alcantarillas, pues claro que había alcantarillas, lo que pasa es que se llamaban cloacas y eran de una forma determinada, y luego cuando vienen los islámicos, pues son de otra manera y se llaman alcantarillas, ¿vale? Y así de fácil. Las acequias, el riego, tal, viene mucha filosofía, incluso filosofía prohibida, el averroísmo, por ejemplo, Sí, ¿sabes? claro. De cuestionarse, que no deja de ser tomismo, ¿no? Pero, ¿sabes? O sea, es un cuestionarse lo metafísico más allá del dogma y utilizando la razón. Bueno, pues coño, pues un punto para ellos, ¿sabes? O sea, tal. ¿Se islamizó España? No. De hecho, andaban a la greña básicamente porque la gente no se quería islamizar y tampoco quería pagar el impuesto. Bueno, eso traía sus cosas. Pero sí que llegaron a matarse entre ellos precisamente por eso, por la ansia de poder. Además, lo que hemos dicho, si Tarik era tingitano, había habido también invasiones bereberes a la Mauritania tingitana. A ver, vamos, de hecho los canarios son bereberes igual, o sea, son guanches, están más cerca del bereber que de otra cosa. Pero sí, sí, o sea, claro, claro que fue innegable, claro que no hay que, como tú bien dices, o sea, no es ni leyenda rosa ni leyenda negra. O sea, yo no gano nada con decir que los musulmanes eran unos sádicos, si no lo eran. Cuando lo eran, sí, cuando no, no. O sea, se me ocurre, por ejemplo, Almanzor, que va a Sí. Santiago de Compostela y hace cargar las campanas sobre los lomos de los cristianos o tal o cual. Pero es que por esa misma nos podemos ir a los godos, ¿sabes? Y, ¿cómo se llama esto? La morbidad gótica, el morbo gótico, que era que se mataban unos reyes a otros y duraban una semana, ¿sabes? O sea, es que es así. La cuestión es que si bien no... A ver, aquí estuvieron 800 años y hubo sus más y sus menos, también es cierto que los cristianos, por así decirlo, eh, aprovecharon muy bien la situación. Sí, Entonces, claro, porque primero, la España musulmana, primero fue el Emirato de Córdoba, el último Omeya huye a Córdoba y termina fundando el califato que lo independiza del mundo islámico. España tiene esa particularidad siempre. es que ahí De llega todas la maneras, cuestión. Como es un finisterre, España es un finisterre, un finisterrae, un fin del mundo, claro, es muy difícil llegar. Eh, como estamos hablando, o sea, si tú vienes de Damasco hasta España es un viaje grandísimo. Entonces, con los godos, o sea, España deja de ser, bueno, o sea, deja de ser la Hispania dependiente de Roma, aun siendo ciudadana suya, pero deja de ser dependiente de Roma para ser
una nación independiente, ya España. Pero es que cuando vienen los musulmanes pasa 3/4 de lo mismo. Porque como no te van a mandar tropas porque no renta para castigarte, también se independizan de lo que Sí, es el claro, mundo árabe. claro, que el famoso califato de Córdoba. Ahora, y mientras tanto en el norte, bueno, se da una pequeña resistencia, ¿no? Yo pienso que Covadonga es históricamente sobremagnificado. En realidad fue una escaramuza porque como 300.000 moros y 200.000 cristianos, medio que no entran en una cueva. Uno ve una imagen de Covadonga, se da cuenta que esos números son imposibles. Y también, pero bueno, de cierta manera la victoria en esa escaramuza permite después lo que será el reino Astur, ¿okay? Ir avanzando hasta la ribera del Duero, y de ahí pasa a ser la corona de León, y aparecen otras dos coronas, ¿no? La corona de Navarra, que eran vascos propiamente hablando, y lo que era la marca hispánica, que pasará a ser el reino de Aragón, ¿no? Los condados de Cataluña y Aragón que se unifican. Sí, Pero, bueno, de todo, el el reino de califato de Pamplona. Córdoba está intacto. Cuando los reinos del norte empiezan a avanzar, cuando las invasiones almohades y almorávides terminan generando reinos de taifas que se peleaban más entre ellos que con los cristianos. Claro, lo que pasa A es que los partir, cristianos los tenían para pagar impuestos y cosas por el estilo. Sí, sí, había claro, tolerancia de culto. Incluso es una cosa que forma parte de la leyenda rosa islámica en España, que es que permitían a los cristianos hablar su lengua. Hombre, si tú no quieres que accedan al conocimiento, no les enseña la tuya, porque el conocimiento está escrito en árabe. Así de fácil. claro, de todas maneras, en el sur de España se han dado fenómenos como, por ejemplo, bueno, el idioma mozárabe, que era el de los cristianos que hablaban una lengua romance y habían quedado en territorio islámico. Y también se da otro fenómeno que es la aljamía, ¿no? Que es escribir el idioma romance con caracteres arábigos. Es un proceso muy interesante. Claro, y Pero incluso, a partir del fíjate, reino, ¿no? Cuando por así decirlo, se balcaniza el califato de Córdoba, teníamos el reino de León, que ya había dejado de ser reino Astur, el reino de Navarra y el reino de Aragón, ¿no? Los condados aragoneses y catalanes. Y quedaba, ¿no? Justo entre el reino de Navarra y el reino de León quedaba una pequeña región en la actual Burgos, que era Castilla, que en realidad era Castilla, pasaba de ser vasallo de Navarra o vasallo de León según la situación. En ese momento, ¿no? Que tenemos si bien la España musulmana se había balcanizado, la España cristiana también estaba balcanizada. O sea, había 4 reinos distintos de facto. ¿Cómo van estos reinos adquiriendo la unidad española? lo que pasa es que ahí hay un problema de fondo, porque si bien no es que España estuviera balcanizada en el sentido de que estaba disgregada y que cada uno dijera, no, es que yo soy, es que yo soy, es que yo soy. No. O sea, de fondo estaba el sentimiento de pertenencia. De hecho, en todos los reinos y toda la documentación que hay de las épocas y tal y cual, se habla de la reunificación de España, o sea, de la unidad de España, por España, siempre por España, todo por España, 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 España. ¿Qué sucede? Que, claro, luego están los gobernantes. Ya decían los romanos que aquí somos buena gente, pero tenemos unos gobernantes de mierda. Entonces, ¿qué sucede? Que a ver quién se lleva el gato al agua. Claro. Si me lo llevo yo que soy el que manda en León o si me lo llevo yo que soy el que manda en Navarra. Pero eso ya es una cuestión de los gobernantes. Pero detrás de todo eso estaba el sentimiento de que se pertenecía a algo que no estaba siendo y que tenía avisos de que si no se hacía nada al respecto, iba a dejar de ser.
Sí, Eso como decía Primo de Rivera, que en realidad España es una unidad de destino. Sí, básicamente. Sí. Ya a partir de ahí, bueno, aparecen dos arquetipos de la hispanidad interesantes en ese periodo de la Reconquista. Uno es Alfonso el Sabio y otro es el Cid Campeador. El Cid Campeador a veces aparece como personaje histórico, otras como personaje mítico, porque las fuentes es un poema. De todas maneras, todo indica que existió Ruy Díaz de Vivar. ¿Cómo me podías describir a estos dos personajes arquetípicos de la hispanidad como más o menos ya la conocemos y está conformada en la actualidad? Pues hombre, fíjate, tenemos ahí un cierto antagonismo, ¿no? Pero no porque ellos fueran antagónicos entre sí, sino por los caracteres de cada uno. Si bien Alfonso X el Sabio era un hombre de letras, que se preocupaba por las leyes, por la poesía, fíjate, avances, por ejemplo, musulmanes, el Cegel o la mitad de la poesía que se practica en España es de origen árabe, ¿vale? Y supongo que en Hispanoamérica también por herencia de aquello. Si este bien era un hombre de letras, como ya he dicho, cultivado, de hecho las famosas cántigas las escribe incluso en gallego, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Rodrigo Díaz de Vivar, aparte del legendario, que a mí me parece estupendísimo, es un hombre de armas y es un mercenario. Y se dedica, vive de cobrar las parias a las taifas y de vender la espada para luchar contra otros moros. O sea, se vende a moros para luchar contra otros moros. Que luego viene el rollo de la Reconquista y toma la ciudad de Valencia o por aquel entonces Reino, etcétera, etcétera, etcétera. También. Lo que pasa es que es lo que decimos siempre. Hay que diferenciar que una cosa es el mío Cid, que es el cantar, que es el poema, que es un héroe ensalzado y con hechos no comprobables, y otra cosa era el personaje, que sí, que existió y tuvo una relevancia y que contribuyó mucho a la unificación de España, sobre todo, claro, cuando estábamos con Urraca, con Sancho, con Alfonso, que se mataban entre ellos, ya sabes, el morbo gótico, todo esto, de herencia de aquello, etcétera, 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 pues fue un personaje aglutinante a ese respecto. Pero que también hubo otros, ¿eh? También hubo reyes católicos antes que los católicos, y también hubo Alfonso batalladores, y también hubo cultos y castos. Vamos, de hecho tuvimos hasta reyes que les apodaban el humano. O sea, no te digo más. El humano. Sí, sí, así es. Y Bueno, porque hay reyes en otros lados del mundo que cuando llegan a la casa se transforman en lagarto. sí, no deja de ser un arquetipo. O sea, sí, esto sería interesante hablarlo en otro programa. Sí, pero sí, sí, se sorprende. Y una pregunta, lo voy a hacer también de ignorante. Don Pelayo, ¿qué pinta en esto? Pues hombre, don Pelayo es, o sea, es heredero de la España goda, ¿vale? O sea, él no es rey ni es nada, ¿sabes? De hecho, creo que era conde, ¿vale? Ahora te estoy hablando un poco de memoria. Y es el que precisamente impulsa la Reconquista en ese sentido de pertenencia a España. O sea, de que existía una cosa que era España y que ahora estaba dejando de serlo. Y era pues eso, o sea, o someterte o no someterte. Básicamente, esa es la historia de Don. ¿Realmente? ¿Pero existió Don Pelayo o también es un personaje más mítico que real? Estamos con lo de todo. Claro que hay legendario con respecto de los personajes. Pelayo, pues sí, sí que hubo, vamos. De hecho, fue padre de Fabila, al que se le comió un oso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la documentación está y hay registro de eso. Ahora, que hiciera todo aquello que se le atribuye, pues muy probablemente, ¿no? Que se le aparecieran los santos del cielo con la cruz y no sé qué y no sé cuánto, muy probablemente, ¿no? Que a lo mejor La fue un batalla cura que... medio millón de personas batallando en una caverna, porque Covadonga es eso. Y eso también no. que una montaña se derribó para aplastar una compañía militar de los moros, todo eso es legendario.
Pero sí, Don Pelayo es una realidad histórica y de hecho es el primer O los rey Arturo. determinados santos apareciendo en medio de batallas. Claro, por eso decíamos lo de Santiago. O sea, es que Santiago aparece cuando las invasiones musulmanas, pues aparece Santiago para ayudar a los cristianos. Claro, y luego se hace el legendario de que si llegó a tal y cual. Lo que pasa es que también, a ver, cuando uno se imagina a los caballos de Wellington rodeando al enemigo, no se imagina a los caballos que son propiedad de Wellington rodeando a enemigos, sino se está haciendo referencia a un cuerpo de caballería, hombres armados montados a caballo. Pues esto es lo mismo, ¿se derrumba una montaña? Pues no, pues a lo mejor le pillaron en un paso y les tiraron piedras. ¿Que eran 50 y los otros 300? También. También. Van a ser 50.000 si no había gente en el mundo para que fueran tantos. Claro. Además, todo está sobredimensionado. O sea, tú te coges la Biblia y resulta que llegan a un pueblo y matan a 200.000 personas. Y dices, pero por Dios, si no tiene ni una hectárea del pueblo, ¿cómo hay 200.000 personas? Etcétera, etcétera, etcétera. Claro, hay que separar el legendario. Claro, eso sí. Mira, pero se me ocurre también cosa de los moros, ya sabes, Carlomagno y tal, y Roland y Durandarte. Pues joder, Roland resulta que cuando muere tira la espada y la espada no hace otra cosa que saltar los Pirineos. Así de fácil. Claro, o sea, eso es el legendario, hombre, no tal. Evidentemente que hay tiempos oscuros y tal, que el legendario es seductor en el sentido de que rellena el hueco, pero es legendario. Mira, y la Hispania musulmana, o la España musulmana, que está mal dicho, es Al-Ándalus, y Al-Ándalus remite a la Atlántida. Los musulmanes venían aquí buscando la Atlántida, entre otras cosas, pero eso forma parte del legendario. Y la mesa de Salomón, que custodiaban los godos, que habían rapiñado del tesoro de los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Que se dice que están ahí en las cuevas de Toledo. Bueno, allí estuvo, porque luego cuando las invasiones musulmanas también hay documentación de un bando y de otro que dice que se la llevaron. ¿Dónde está? Había un personaje, ahí no me sale el nombre ahora, un investigador que decía que la había encontrado en las cuevas de Toledo. No me sale el nombre ahora, el que tenía un canal que era X-File. Vale, bien. Usted está hablando de Alberto Canosa. Ahí está. Alberto Canosa era un señor que, habiéndose hecho eco del legendario propio de Toledo, pues quiso destacar como un profundo investigador cuando lo que él contaba era una cosa que te cuenta una vieja que pasa por la calle. O sea, tú vas por Toledo. Compatriotas vuestros han estado conmigo en Toledo y lo saben de primera mano, ¿sabes? De coger una vieja por la calle y decir, oiga, la casa de los cerrojos, ¿eso qué es? No, la mesa de Salomón. Ah, sí. Y tal, y te lo indican, o sea, que es Vox Populi. Lo que pasa es que, claro, si tú coges el Vox Populi y pretendes ser un investigador y salir en la tele, cuando se salía en la tele, o sea, que estamos hablando de los años 70, 80, cuando salir en la tele era porque tenías un peso, un bagaje y encima te llevabas un buen pastizal. Es eso, ¿sabes? Eso es quedarse con el legendario y trabajar sobre el legendario. Y mal, porque, a ver, se puede trabajar sobre el legendario y resulta que encuentras Troya. Ahí va, pues un punto, ¿sabes? Claro. Matías. No, Por eso bueno, podemos hablar, la reconquista española termina concluyendo con la toma del Reino de Granada, pero la unidad nacional española se termina dando con dos hechos. O podríamos decir que hay un año clave en la hispanidad. Hechos anteriores son, por ejemplo, el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Unen las dos coronas más grandes de la península ibérica para empezar a llamarse reyes de España. Todavía existía el Reino de Granada, el Reino de Portugal y el Reino Moro de Granada. Finalmente, en 1492, se concluye la toma del Reino Moro de Granada. En 1492 también Antonio de Nebrija codifica la lengua castellana. Y en 1492, a veces por azar, de casualidad, uno nunca va a saber a ciencia exacta cómo, Colón llega a América.
y empieza un capítulo nuevo en la España. Quería decir yo una cosa antes. Estamos hablando de la unidad de España en lo oficial. En lo político, claro. Claro, porque tenemos antes el 12-12, la Nava de Tolosa, cuando los 4 reyes cristianos montan la de Dios. De hecho, las cadenas de Navarra, que aparecen en la señal de Navarra. La Nava de Tolosa es un punto de inflexión en el dominio islámico de la península ibérica. A partir de la batalla de Nava de Tolosa, el dominio islámico de la península ya pasa a ser anecdótico, quedan reducidos al reino nazarí de Granada y deja propiamente de ser el mundo islámico en cuanto a concepción política, ¿no? Deja de ser un peligro para los reinos cristianos. Claro, sino, pero incluso el reino nazarí de Granada vivía pagando tributo a Castilla. Claro, y además te tienes que poner en la tesitura. O sea, estamos hablando de 4 reyes cristianos, cada uno de su padre y de su madre, que necesitan soldadesca, necesitan bagaje, necesitan tal. O sea, si no hay un sentimiento de unidad, eso no se da. Es imposible que se dé. O sea, si yo ahora llego y le digo a los franceses, oye, vamos a pegarnos con los marroquíes, me dicen, no. ¿Por qué? Pues porque no. Pues yo soy yo y tú eres tú. Y si tú tienes problemas con los marroquíes, pues tendrás problemas tú, no yo. Etcétera, etcétera, etcétera. Perdonad un momento, me voy a tener que ausentar un momento. Sí. Así que, Matías, habla un poco de los reyes católicos, ya que nombraste, ¿no?, también ese punto donde se casan Isabel y Fernando. Bueno, había una disputa geopolítica, porque uno de los ministros más importantes del Reino de Castilla era Enrique el Pajarero. Enrique el Pajarero tenía una visión atlántica de la geopolítica. Lo que buscaban era la unidad de Castilla con Portugal, que antiguamente Portugal había sido producto del avance del Reino de León y de Castilla, que se separa durante un reinado y de hecho había habido batallas entre Castilla y Portugal, como la de Aljubarrotas, que Portugal con ayuda británica, en realidad inglesa, derrota a los castellanos, pero había esa visión. Todo indica que finalmente Isabel y Fernando de Aragón de verdad algo sentían, porque Isabel se casa contra la voluntad general de Castilla, que era la geopolítica atlántica. Aragón estaba empezando a ser una potencia mediterránea hegemónica, ya había tomado el reino de las 2 Sicilias, tenía posesiones en Grecia, los almogárabes del reino de Aragón de hecho se enfrentaban a los turcos en el actual Bizancio, que estaba muy cerca de caer. Pero bueno, finalmente la unidad política de España se da mediante la alianza Castilla y Aragón, que de hecho, bueno, la historia indica que Isabel y Fernando se casaron disfrazados de campesinos, etcétera, etcétera. No obstante eso, la conquista de América es un producto de la corona de Castilla y no la de Aragón, porque si bien se unifican en un solo reinado, ambos reinos seguían manteniendo sus fueros propios, sus leyes propias, por así decirlo, su propia soberanía. Por eso pasa a América, la que llega es Castilla, y después los vascos se incorporan, pero porque Navarra pasa a ser parte del reino de Castilla. El reino de Navarra sí conserva todos los famosos fueros, ¿no? Fuero de Navarra, Guipúzcoa, Álava, y ahora no me acuerdo de la otra región. No obstante, a partir de ahora pasa a haber una nueva hispanidad. ¿Por qué? Porque además de todo el bagaje propiamente grecorromano que tiene España como nación, incorpora muchos elementos del mundo islámico que de hecho llegan a América, y que eso es innegable. Hasta se dice que el hombre que gritó tierra a la vista terminó muriendo en el mundo islámico y que en realidad era un morisco, se reconvirtió al Islam y se fugó al actual Marruecos. Pero bueno, como en la mentalidad hispana,
la conquista de América va armando una nueva conciencia. ¿Cómo podemos marcar esta etapa en España? ¿Cuál sería Yo diría qué igual influye en el español y qué como un significa breve también en resumen, como un breve resumen para una segunda parte, porque ya el tema de la conquista española en América ya es bastante amplio como para un programa propio. Vamos a ver, porque yo, entre que no os oigo porque os pienséis cuando habláis y, y que la pregunta es demasiado extensa y tal, me pierdo un poco. Si puedes repetir, Matías. No, 1492 fue un escenario clave en la historia, fue un año clave, hay un antes y un después en la historia de la hispanidad. ¿Cómo influye la conquista de América en las nuevas en las instituciones que se van formando, en nuevas leyes y en la psiquis colectiva de España? Bueno, a ver, desde lo leguleyo y tal y cual se pueden decir muchas cosas, de lo geopolítico y tal. Pero ten en cuenta que los españoles como tal, y ahora sí hablando en propiedad como españoles, que podemos hablar de españoles desde los godos, actúan de la única forma que saben porque es de la que han actuado siempre. Por ejemplo, reconociendo la calidad de persona a los indígenas que encuentran. Esto, o sea, tiene su cosa en el catolicismo, ¿vale? O sea, es que todos somos iguales ante Dios, responderemos de nuestros actos, la propiedad privada, o sea, el cuerpo es propiedad, o sea, y tú eres responsable de lo que hagas con él, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si uno coge el programa del principio o hasta donde ahora, verá que hay puntualizaciones, son pocas, dada la extensión del programa y que estamos dando pinceladas, pero que nos llevan a eso, ¿sabes? A reconocer, por ejemplo, hacer el derecho de gentes, ¿sabes? Precursor de los derechos humanos. Las cortes se forman en León 50 años antes que en Inglaterra. Lo que pasa es que la historiografía oficial te va a decir que las cortes son las inglesas, no las españolas. Hay también un poderoso avance en la tecnología, por ejemplo, en la navegación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por no hablar de las mejoras alimentarias, etcétera, con el intercambio de productos, bla, bla, bla. Pero sí que yo me quedaría con lo político a este respecto, con el reconocimiento de la calidad humana de las personas que encuentran. O sea, es que, de hecho, la conquista de las Américas, y ya para dar cerrojazo, como ha dicho Nicolás, si algo evidencia es eso, ¿sabes? Se para, de hecho, se llega a parar porque se cuestionan si lo que están haciendo está bien o está mal. O sea, no es como una colonia inglesa o como una colonia alemana o como una colonia francesa o como una colonia belga o como una colonia holandesa. Dicen, ¿estamos haciendo bien? ¿Es esto óptimo? Entonces, claro, hay debates, la controversia de Valladolid se llama, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto es así que incluso se inventa el calendario en gregoriano, o sea, con aquello de que el mundo es redondo porque lo manda Ptolomeo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, yo me quedaría con eso, con que se produce un avance en tanto a que derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que eso se lleva practicando en España desde siempre. Claro, y que toma, por así decirlo, su etapa, su etapa, ay, me quedé sin palabras, su etapa culmine con lo que es la Escuela de Salamanca, que empieza a codificar todos esos nuevos posicionamientos sociales, económicos y jurídicos, que se le da una forma como la conocemos hoy en día. De hecho, sí, es famosa la polémica y también de vuelta tenemos que hablar de leyendas rosas y leyendas negras, que es la polémica de un sacerdote, ¿no? Sepúlveda, que era de la idea de la leyenda rosa, de que España venía a civilizar, que todo lo que había en América era salvaje, y que con Fray Bartolomé de las Casas
se da la leyenda negra de que los españoles en América eran unos tiranos absolutos. Obviamente, desde un punto de vista historiográfico, ni lo uno ni lo otro. Es evidente que, como en toda conquista, hubo abusos, pero también España generó un mundo nuevo que duró 300 años. Y eso no es para subestimar. Y que si hubiese sido tan despótico como se dice, la mayoría de los americanos no estaríamos existiendo en la actualidad. Bueno, hay que decir una cosa muy puntual hoy, 25 de mayo, para lo que significa para nosotros los argentinos. Hay que decir una cosa que muy puntual. Los negros, los gauchos y los indios pelearon ¿en dónde? Matías. ¿Para quién pelearon los negros, los gauchos y los indios? No se te escucha, Matías, no se te escucha. Bueno, lo hablamos nosotros, Javier, mientras vuelve Matías. No, hombre, no le quites la gloria, hombre. Si quieres hablamos de otra cosa. A ver, es que esto es muy importante. Mira, yo puedo decir otras cosas al respecto, ¿vale? Esperando a que venga Matías. Mira, por ejemplo, lo que hablábamos de derecho y tal y cual. La gente que encontraron los españoles allí cuando lo del imperio y tal y cual, se les hicieron contratos laborales, trabajaban 8 horas, tenían derecho a cobrar en especie, la mirta, cosas por el estilo, ¿sabes? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se le estaban dando unas garantías que no tenía nadie en el mundo. Nadie. Ni siquiera en España las había, ¿eh? Ni siquiera en España. Perdón por la interrupción, pasa que me estaba quedando sin batería. Bueno, lo que decías, en un principio sí, el grueso de la población indígena, mestiza y negra, en un principio al menos, sí había combatido mayormente en los ejércitos realistas. No obstante, quitando leyendas de encima, la guerra de independencia hispanoamericana es en última instancia una guerra civil, no es tanto una guerra internacional, porque tanto en los bandos independentistas y los bandos realistas eran mayormente, estaban compuestos por gente nacida en América. ¿Y qué, no es que se embarcaron ejércitos españoles inmensos desde la península ibérica y cruzaron el Atlántico, no. No, Eso, de hecho, España estaba en su propia guerra. claro. España estaba tratando de liberar hispanoamericana. No obstante, sí, como decía Javier, América genera una innovación evidente en España en todos los campos y que eso culmine es la escuela de Salamanca, que sí, podemos decir entre comillas es una escuela liberal, pero en realidad muchas cuestiones económicas de las que los liberales hablan y que muchas de ellas sí son técnicas y objetivas de la economía, en realidad no es un aporte ni de la escuela de Austria ni del liberalismo inglés, sino de la escuela de Salamanca, que es un poquito ignorada e incluso se le dan filiaciones que no tiene. Así que bueno, muchachos, llevamos ya 1 hora y 45 minutos. Así que vamos a darle un pequeño cierre. Javier. Pues, a ver, me hubiera gustado ser más concreto en según qué aspectos, porque ahora me vienen a la cabeza muchas cosas con todo lo que hemos hablado, que en una charla entre amigos pues, podíamos seguir debatiendo, pero el programa premia. Quizás podíamos hacer más programas sanando el tiempo, especificando cosas más concretas, o sea, pues yo tengo aquí códices de leyes y tengo, pero vamos, o sea, de los iberos, de los godos, de los romanos, de todo el mundo que ha pasado por aquí, y claro, es muy largo de explicar, ¿sabes? Y poner antecedentes a la gente y tal. Valgan con estas pinceladas.
Como siempre ha sido un placer haber estado con los dos, unas preguntas muy interesantes y buena compañía. Y nada, con esto me despido. Gracias, Nico. Gracias, Matías. Matías. El placer es mío, ha sido una charla muy constructiva. Obviamente no pudimos abarcar todos los aspectos porque, claro, son 4.500 años de historia en 1 hora 45 minutos. Es muy difícil, pero por lo menos creo que dimos unas pinceladas de cómo se va formando la conciencia de hispanidad en el viejo continente y ya trataremos sobre la hispanidad americana, que tiene sus matices y su identidad propia, que es tributaria de la península ibérica, pero también es una realidad independiente. Perfecto. Bueno, como han dicho ambos, hemos hecho pinceladas. Esto ha sido un programa introductorio para varios programas más para puntualizar sobre estos temas. Les agradecemos mucho a todos los espectadores. Gracias por sus mensajes, gracias por estar ahí. Y bueno, nos vemos el viernes que viene con un nuevo programa. Y muchísimas gracias a todos. Gracias a vos, Nico, y gracias a los televidentes.